Bueno, ok. Pues nuestro equipo está conformado por Kevin, Brian y su servidor, Víctor. En este caso, nosotros les vamos a presentar modulación por impulsos codificados o PCM. Bueno, pues primero vamos a hacer así un pequeño acercamiento sobre cómo surgió esta idea. Data de 1937 por Alex Reves, que se le ocurrió la idea de Pulse Code Modulation. En ese momento, pocos entendían la idea del concepto, hasta la misma persona se vio obligado a abandonar su invento, porque no había los elementos necesarios para poder implementarlo. Pero por decir, hoy en día se ha convertido en un elemento indispensable en nuestra moderna infraestructura de comunicaciones, y también es un habilitador fundamental de la cultura popular moderna. Por ejemplo, PCM ha transformado la forma en que grabamos, distribuimos y escuchamos música. Por decir, Alex Reves trabajaba al igual que otros ingenieros en telefonía, y se enfrentó al problema del ruido cuando una señal se sometía a múltiples amplificaciones a lo largo de una línea de larga distancia. El desarrollo de la telefonía fue un avance notable sobre la telegrafía, pero también introdujo un nuevo desafío: cómo transmitir una señal analógica a largas distancias. Otra persona, otro inventor, Lee de Forex, construyó el tubo de vacío triodo en 1906, al que llamó Audion. Este fue el nacimiento de la electrónica y surgimiento de la tecnología de transmisión de radio. También proporcionó a la telefonía una herramienta importante para expandir el rango de llamadas de larga distancia, un dispositivo de amplificación. Pero cada vez que se amplificaba la señal telefónica, se introducía más ruido, debido a las codificaciones de puntos y guiones. También la telegrafía no sufrió el mismo problema. En 1923, Reves se unió al laboratorio en Londres de la International Western Electric, un fabricante líder de equipos de radio y telecomunicaciones. Y en 1925, después de que su empresa fuera adquirida por International Telephone and Telegraph, Reves se puso a trabajar en el laboratorio en París. Fue allí donde, en 1937, con la idea de una representación binaria del sonido para superar el problema del ruido en las transmisiones telefónicas analógicas de larga distancia, y eso fue un gran avance a la telegrafía. En 1921, otro científico había presentado una patente para una máquina que enviaba fax por telegrafía utilizando una técnica similar a PCM para codificar los escaneos ópticos de las páginas. Un objeto de esta invención, afirmó Rain en su patente, es proporcionar un medio por el cual se pueden transmitir imágenes por fax, dibujos o similares, mediante combinaciones de códigos o permutaciones de impulsos eléctricos. Reves se alejó de su trabajo, de lo que fue PCM, porque se dio cuenta que era una idea adelantada a su tiempo. Y él está así, bueno, la electrónica tuvo un auge al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero no estaba a la altura de la tarea de hacer de PCM una solución comercial viable para la telefonía. Se necesitaría tiempo para que el hardware electrónico digital se pusiera al día con las demandas requeridas por PCM.
O sea, no había componentes más que nada para realizar la tecnología de PCM. Y finalmente, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Reves se concentró en el esfuerzo bélico y el radar. Se convirtió en el científico de jefe del establecimiento de investigación del Ministerio de Aire de Gran Bretaña, que había sido fundado por Watson Watt. Durante ese tiempo también inventó Oboe, que es un sistema para realizar bombardeos precisos a través de cielos nublados, que lo utilizó en los grandes bombardeos sobre Alemania y el Pacífico. Aquí dice que paradójicamente un imperativo de tiempos de guerra dio un nuevo impulso al desarrollo del PCM, pero esta vez fue a partir de una necesidad muy diferente, que tenía poco que ver con la telefonía de larga distancia y el ruido. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la única tecnología que estaba disponible para la comunicación de voz era un sistema A3 Scrambler, y las autoridades militares estadounidenses no sabían que los alemanes habían roto el A3. Sin embargo, altos oficiales militares como el general Marshall no confiaban en A3 para transmitir de forma segura la información más sensible. El ejército de los Estados Unidos le pidió a Bell, a los laboratorios Bell, que presentaran una nueva forma de asegurar las comunicaciones de voz. Pronto se hizo evidente que la digitalización de la señal de voz analógica permitiría aplicar técnicas de cifrado del mensaje. Con acuerdos de licencia cruzada con IT, la gente de Bell Labs, de Laboratorios Bell, recurrió al trabajo de Reves en PCM. El sistema de cifrado de voz resultante, llamado SIG-SALI, se convirtió en el primer ejemplo funcional de la tecnología PCM. Bajo el manto del secreto de Laboratorios Bell, hizo grandes avances del estado del arte en técnicas de PCM. Y al final de la guerra, varios grupos de Laboratorios Bell habían trabajado en PCM. En 1947 y 48 anunciaron al mundo que se había desarrollado una técnica de modulación radicalmente nueva para telefonía multicanal, que implica la conversión de voz en pulsos codificados. También reconocieron la importancia de la patente Reves. Concluyeron este importante artículo con PCM parece tener posibilidades excepcionales desde el punto de vista de la ausencia de interferencia, especialmente cuando se aplica a sistemas que tienen muchos repetidores en tándem, pero su significado total en conexión con la futura transmisión de radio y cable puede tomar algún tiempo para ser relevado. PCM ofrece una mejora mayor en relación señal-ruido que otros sistemas. Al usar PCM binario, encendido-apagado, se puede obtener una señal de alta calidad en condiciones de ruido e interferencia, tan malas que es posible reconocer la presencia de cada pulso. Además, mediante el uso de repetidores regenerativos que detectan la presencia o ausencia de pulsos y luego emiten pulsos remodelados y espaciados, la relación señal-ruido inicial se puede mantener a través de una larga cadena de repetidores. Pues Reves concluyó su observación por decir, hizo una analogía, sugiriendo que PCM formaría la columna vertebral de los sistemas de comunicaciones. Y pues él acertó con esta predicción, pero su sugerencia de una revolución en los patrones de transporte podría necesitar algunas décadas más antes de que suceda. Eso fue en el año que pues más o menos él descubrió desarrolló esta tecnología. Dice, aunque PSM había avanzado considerablemente durante la vida de Reves, nunca vivió para verlo superar la adolescencia, porque Reves murió en 1971, o sea, pues no alcanzó a ver la ocupación como hoy en día de su invento. A continuación, mi compañero Kevin les va a hablar más sobre esto. Bueno, la modulación, si le puedo regresar atrás, por favor.
La modulación por pulsos codificados es una conversión de análogo a digital. Traslada el valor de amplitud de una señal de entrada a un código de impulso digital que representa el valor de la amplitud. Como vemos en la imagen, le puedes tenemos un transmisor y un receptor. Empezamos por el muestreo, pasamos al cuantificador, después al codificador, y después para el receptor va a llegar un descodificador y regresa al muestreo. Más adelante les explicaré a detalle esa imagen, pero la modulación por pulsos codificados es la conversión de análogo a digital. La modulación por codificación de pulsos se divide en tres partes: el muestreo, la cuantificación y la codificación, como ya les dije anteriormente. Y la operación de muestreo va a generar una señal PAM, que ya lo hemos visto en las clases pasadas. Después va a cuantificar esos valores en valores finitos que se aproximen al valor muestreado, y nos va a permitir codificar posteriormente. Aquí es la explicación que les acabo de dar. La etapa de muestreo me va a dar una señal PAM, después me va a cuantificar y después me va a dar una codificación, y posteriormente eso es lo que hace la modulación PCM. Pero ahorita a detalle les explico. El muestreo va a realizar, se va a realizar el muestreo de la onda, ¿no? Nosotros vamos a emitir la señal, o se va a emitir la señal, y se va a realizar un muestreo de esa onda, de esa señal, y siempre debemos obtener la frecuencia. La frecuencia siempre va a ser máxima, o sea, 2 veces la frecuencia máxima de las frecuencias que compone la onda original. Eso quiere decir que siempre se va a encontrar en ese rango la frecuencia. El muestreo nos va a muestrear la onda senoidal que va a emitir la señal, y bueno, después pasamos a lo que es el cuantificador. Aquí les puse esta imagen donde se muestra la onda, y vamos a dividir por niveles del 0 al 15. Vamos a ir recapitulando ahora sí que cada puntito de cada onda de la señal, y eso nos va a dar un valor, pero lógicamente no podemos dar ese mensaje con ese valor. Por ejemplo, yo no puedo decir que mi señal es, en este caso, 8, 9, 11, 13, 14, 15, bueno, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que entra el proceso de la codificación. Nosotros conocemos lo que es el sistema binario, y pasamos de este sistema al sistema binario, que se conoce que es el 0 y el 1, y así se trabaja con PCM. La codificación pues nos va a generar un código binario, como ya les expliqué, a través de esa onda. Aquí en esta imagen se puede mostrar que tenemos diferentes señales, y en cada señal vamos a obtener un valor en el proceso de la cuantificación, y posteriormente se va a codificar, el valor se va a cambiar a código binario, y eso es lo que va a emitir, o esa es la señal que va a salir, la que va a pasar al receptor. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en esta imagen vemos completamente lo que es el sistema PCM, se los voy a explicar. Va a entrar la señal analógica de entrada, eso se me olvidó comentarles. Entra una señal analógica, va a pasar por un filtro pasabanda, que estos filtros tienen la aplicación de ecualizadores de audio y hacen que unas frecuencias se ampliquen más que otras. Después va a pasar el muestreo y se va a generar la señal PAM, o la modulación PAM, perdón, en el caso aquí del muestreo. Eso ya lo hemos visto, lo vimos la clase pasada, no recuerdo, o la anterior. Después viene lo que es el convertidor, va a pasar a lo que es este cuantificador y a la codificación. Va a pasar de analógica a digital la señal, se vuelve a repetir, se regenera, y hay un proceso posterior que lo vimos en la imagen que les comenté al principio, se le llama descuantificador o demodulación. La demodulación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regresar la señal a su estado analógico,
y eso es lo que va a llegar a lo que es lo que nos va a llegar ahora sí que a nosotros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un sistema de audio, la modulación PSM va a pasar la señal por este proceso y lo que nosotros vamos a escuchar es lo que comúnmente se escucha, ¿no? ¿Qué hace el convertidor paralelo a serie? Es un dispositivo que convierte un grupo de dígitos, todos los cuales se representan al mismo tiempo en secuencia correspondiente a elementos de señal. El repetidor regenerativo es un diseño para transmisiones digitales que obtiene la salida del mismo impulso idéntico al emisor de la fuente, aunque sus entradas de los impulsos estén distorsionadas o contaminadas por el ruido. Eso es lo que hace el repetidor. Y los circuitos de retención o muestreo son un tipo de dispositivo analógico que capta y después congela la tensión de una señal analógica que varía continuamente durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, el proceso, podríamos decir que se vuelve a repetir al pasar del transmisor al receptor. Eso es lo que hace PSM. Creo que lo que nos podríamos quedar es que entra una señal analógica y la va a convertir a una señal digital y posteriormente ya cuando pasa al receptor se hace la demodulación, se hace a la inversa. Y creo que ya. Bueno, por último, algunas ventajas y desventajas. La modulación por codificación de puntos está presente en la mayoría de las aplicaciones para transmitir o procesar información analógica en forma digital. Sus ventajas se resumen en el hecho de ampliar codificación de puntos para la representación digital de señales analógicas, característica que lo distingue de todos los demás métodos de modulación analógica. Bueno, algunas de sus ventajas más importantes son las siguientes. Robustez ante el ruido e interferencia en el canal de comunicaciones. Regeneración eficiente de la señal codificada a lo largo de la trayectoria de transmisión. Formato uniforme de transmisión para diferentes clases de señales en banda base, lo que permite integrarlas en otras formas de datos digitales en un canal común mediante un multiplexeo en tiempo. Y la última, facilidad de encriptar la información para su transmisión segura. Y ahora algunas desventajas. Y le puedes cambiar. Bueno, si las desventajas es el mayor costo del sistema. Después de aparte de las ventajas que anteriormente mencioné, es el mayor costo y complejidad del sistema, así como el mayor ancho de banda necesario. Respecto a la complejidad, actualmente circuitos integrados a gran escala permiten la implementación de sistemas relativamente bajo costo y facilitar el crecimiento de este método o sus variantes. Y prácticamente sería todo. Ok, Las referencias. está bien. Aquí una observación importante es que la entrada analógica es, digamos, un ejemplo o una señal, pero generalmente o en términos generales es el ancho de banda, ¿eh? O sea, se ingresa todo el ancho de banda. Por ejemplo, en voz o que es lo que es telefonía, ingresa el ancho de banda de 300 a 3.4 kilohertz, ¿sí? No ingresa nada más una. Aquí, digo, da la sensación de que solamente es para una señal analógica, y no es así, ¿no? Es para todo el ancho de banda, ¿sí? Con la característica que la frecuencia de muestreo debe de ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima, ¿no? O sea, ahí
al indicar esta frecuencia de muestreo, bueno, se está indicando que es sobre la frecuencia máxima que se va a transmitir. Ese me define la frecuencia de muestreo, ¿no? Y por eso tenemos algunos estándares de PCM que se utilizan en términos totalmente internacionales, ¿no? O sea, todo mundo, los sistemas, por ejemplo, de telefonía, los de voz, la frecuencia de muestreo es de 8,000 muestras por segundo. ¿Sí? Es un poquito más de lo que sería la frecuencia mínima de muestreo. Como tenemos de 300 a 3.4, bueno, las frecuencias máximas serían de 3.4 kHz, ¿no? El doble de 3.4 serían 6.8. Entonces las frecuencias de muestreo deben ser arriba de 6.8. Y se tomó digamos que la frecuencia de 8 kilos como un estándar de comunicación, ¿no? De tal forma que en la actualidad todos los sistemas que utilizan PCM en audio utilizan 8 kilomuestras por segundo, ¿sí? Si yo, de ahí, por ejemplo, sale la velocidad de frecuencia de una señal de PCM. Por ejemplo, la velocidad de transmisión en bits por segundo de una señal PCM, que bueno, eso es lo que nos faltó aquí, considerar, por ejemplo, de una señal de voz, pues va a ser 8,000 muestras por segundo. Cada muestra se va a especificar con 8 bits. ¿Sí? Es dentro de las características de la, digamos, de la cuantización que se dio por ahí, ¿no? En donde cada uno de los convertidores, bueno, va a trabajar con un cierto número de bits. En el caso de telefonía, son 8 bits por muestra. Y si tenemos 8,000 muestras por segundo, 8 por 8 tendríamos 64,000 bits por segundo en una transmisión de telefonía por PCM. 64,000, ¿no? Que es prácticamente una velocidad bastante baja, pero que vamos a ver que para mandar voz, para mandar telefonía, pues resulta que es alta para ser enviada, por ejemplo, por internet. Para enviarla por cable o para mandar una transmisión es baja, pero comparado, por ejemplo, al audio se van a utilizar frecuencias de muestreo de 40 kilomuestras por segundo, ¿sí? En donde la frecuencia de muestreo y el número de bits por muestra es de 8 bits por muestra y de 12 bits por muestra, ¿sí? Aquí también vemos que una velocidad de transmisión de el video, por ejemplo, bueno, pues ahí vamos a tener 4 mega muestras por segundo, o más bien 8, porque la frecuencia de video es de 0,4 megahertz. Entonces, el doble sería 8 megamuestras por segundo, ¿sí? Y si ahí se utilizan convertidores de 12 o 18 o 32 bits, vamos a tener una
cantidad de bits por segundo de 12 millones, 16 millones de bits por segundo. Eso es lo que tal vez a veces se comenta aquí como de complejidad del sistema, ¿no? Pero en algunos casos es la cantidad de información que se genera a la hora de pasar de analógico a digital. Y obviamente, si tenemos una velocidad muy alta, bueno, pues el ancho de banda, como vimos, pues se va a estar muy alto y va a ser el problema para transmitir esa señal a grandes distancias, ¿no? Ese es uno de los problemas que tiene el PCM. Entonces, a partir de ahí te van a ver algunas técnicas para ver cómo se envía la información para que se pueda enviar sin pérdidas, digamos, o sin errores, ¿no? Porque sí, la cantidad de bits por segundo se incrementa muchísimo. Eso es por el lado de los sistemas digitales, ¿no? Que la velocidad de datos realmente se vuelve tremendamente alta, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta por ahí, alguna observación o comentario. ¿Hola? Al parecer no, profe. No. Bueno, entonces, este es uno de los sistemas digamos que el convertidor de analógico a digital que se utiliza mucho en cuanto a al envío de información, ¿no? Y acuérdense que los bits o todo el PCM, que son ceros y unos, bueno, va codificado porque va en muestras, ¿no? Y cada muestra va en el número de bits, y el número de bits depende del convertidor analógico digital, ya sea de 8 bits, 12 bits, 18 bits y 32 bits, ¿no? Que son los estándares de los convertidores analógico digital. Hace todavía unos 10 años había de 4 bits. Ahorita ya no existen, ¿no? Ahorita ya el más pequeño es de 8 bits por muestra, ¿no? 8 bits por muestra. Pero ya hay de 12, 18 y 32 bits por muestra. Ok, muy bien. ¿Qué más? Bueno, uno de los, digamos, de los problemas que surgen al convertir de analógico a digital, vemos que es la cantidad de bits por segundo, ¿no? Y entonces, esa cantidad de bits, bueno, pues sí, provoca problemas porque el ancho de banda, mucha información, etcétera. Entonces, ahora más bien, lo que se ha hecho y otro de los temas que tenemos que ver es la compresión. ¿Qué quiere decir? Es reducir esa cantidad de información a información más, digamos que más compacta o menos cantidad de información para que el ancho de banda pues sea mínimo y para
para poder enviarlo sin problemas, ¿no? Porque digamos que tenemos un canal de telefonía, bueno, de 64, ¿no? Pero podemos tener muchos canales, ¿no? Y a la hora de unir, de multiplexar o de enviar todo eso, vamos a ver que son cantidades muy fuertes, muy grandes de información. Así que en algunos casos, pues es necesario la compresión digital, digamos, ¿no? Y así vamos a ver algunas técnicas de compresión en la cual la idea es comprimir y bajar esa velocidad de datos, velocidad de información de millones de bits a cantidades más pequeñas para poder mandar mucha información en el sentido de muchos canales, ¿no? Aquí normalmente luego se tiene como algo en común hablar de canales. O sea, un canal de voz, ok, digamos, es una comunicación, ¿no? de voz, de ida y de regreso, pero así se le conoce como un canal de voz. ¿Sí? Y es el mínimo que existe digamos que actualmente, ¿no? O sea, ya no hay más velocidades más pequeñas que el que se utiliza en voz, que es de 64,000 bits por segundo. Después hay canales de audio o canales de video, que, bueno, un canal de video normalmente lo se conoce como un canal de banda ancha porque maneja mucha información, ¿no? Entonces, a veces cuando se refieren a, no es un canal de banda ancha, es porque lleva video, porque el video es una cantidad de información muy grande. Acuérdense nada más de 4 megahertz o de 0 a 4 megahertz en cuanto a frecuencia, ¿no? Comparado audio a 20 kilohertz o de voz de 3.4 kilohertz, ¿no? Entonces, ahí siempre tenemos que estar como que conscientes de la cantidad de información cuando se habla de video, ¿no? Ustedes lo pueden ver, ¿no? Cuando bajan un video en sus celulares o en sus computadoras, pues se tarda un poco más, ¿no? Digo, cada vez es menos porque la velocidad cada vez de manejo o de subida o de bajada de información es mucho más, ¿no? Pero si se compara el tiempo que bajan una melodía o el tiempo que bajan un video, sí, va a haber una diferencia muy alta, ¿no? Por la velocidad o la cantidad de bits que maneja uno y otro sistema. Ok. Muy bien. Bueno, otro de los temas precisamente, vamos a ver ahí. Tres temas más que van a ser precisamente la compresión digital. ¿Sí? Es una forma de comprimir, de reducir, de hacer que la información que se genere se comprima y sea de menor cantidad, ¿no? Pero que no se pierda la información que se va a recolectar o a sacar en el receptor, ¿no? Que sí, si mandamos un canal de audio, bueno, que el receptor sea capaz de pues, sacar de la información que le llega ese canal de audio o de voz o de video. ¿Sí? Entonces, así se llama el otro tema que vamos a ver. Ya está uno el de códigos de línea, ya lo tienen ahí. Alguien les va a tocar, ¿no? Hola.
Hola. ¿Ya hay un equipo que le tocó códigos de línea o todavía no? Creo que aún no lo ha asignado, profe. ¿No? Hoy entonces, ¿qué tema íbamos a ver? Puesto que este tema se supone que lo vamos a ver el miércoles. ¿Qué tema iba a ver hoy? ¿No estaba? ¿Hola? Ok. Bueno, entonces vamos a dar 3 temas más para que se puedan verificar y los podamos dar la próxima semana. Los 3 temas van a ser compresión digital, es uno, y después es PCM delta, que es otro tema o es otro tipo de comprimir la información que se llama PCM delta. ¿Sí? Y otro que serían los códigos de línea. Cuando tenemos la información en PCM, digamos que son niveles de 0 y 5 volts, obviamente en ese formato de solamente 0 y 5 es muy fácil la atenuación o digamos que pérdida de la información en unos cuantos metros o incluso no más allá de 2 o 3 metros. Entonces, para que se pueda enviar la información en PCM a largas distancias, hay formatos, ¿sí?, que nos convierten esta información en un código de línea, que se le conoce. Por ejemplo, el código de línea que se utiliza en el RS232, por ejemplo, bueno, pues ahí lo que hacen es mandar voltajes más altos, y los unos son de 8 a 15 volts, y los ceros son de 0 a 6 volts o a 7 volts. ¿Sí? Entonces lo que se hace son mandar unos grandotes y otros ceros en el mismo formato, pero así se llama, ¿no? En el formato RS232 que se utilizaba en algunos periféricos. Se utiliza por ahí todavía algunos que tienen todavía algunos conectores. Pero así hay muchos más códigos de línea para manejar este tipo de información codificada. Hay, se llama, por ejemplo, retorno a cero, no retorno a cero, HDB3, HDB8, código Manchester y código Manchester diferencial, que son algunos de los códigos de línea. Sí, por ahí alguien me quiere hablar. Pavel. No, me prendió el micrófono. Ok, está bien, no hay problema, Pavel. Entonces, tenemos estos 3 temas. Por favor, los equipos que les falta pueden tomar alguno de ellos. Compresión digital, PCM delta y códigos de línea. Profe, ¿nuestro equipo puede tomar el tema de códigos de línea, por favor? Sí. ¿Cómo te llamas? Consuelo, ¿Consuelo? y estoy con mi mensaje. Ajá, sí, Consuelo. Ok. Sánchez.
fue otro tema? El de El compresión otro, digital. compresión digital. Los tres temas están en el Tomasi, bastante bien explicados y por ahí pueden consultar sin ningún problema. La compresión digital es un método de que, por ejemplo, ahí muestreas a 12 bits, o sea, cada muestra lo muestreas a 12 bits y de esos 12 solamente mandas 8, ¿sí? 8. Entonces, como que hay un ahorro de 4 bits por cada muestra, ¿sí? De eso se trata la compresión digital. En lugar de 12, mandas 8. ¿Sí? Sí, profe. ¿Eres quién? Gabriel. Gabriel. ¿Gabriel qué? Lagunas. Laguna. No recuerdo qué equipo. ¿Mandé? Digo, no recuerdo qué equipo somos, pero Yo, no sé. sí, ok. Sí, no hay problema. Nada más que anotan bien el tema, que es compresión digital. Y el otro es también... ¿Cuándo nos tocaría a nosotros? ¿Mandé? ¿Cuándo nos tocaría? El código de línea el martes. Okay. Luego Sí, el miércoles. Sí, el martes. Luego el miércoles está el de PCM Delta, que es otro tipo de compresión digital, pero aquí de los 8 bits que se muestran, se manda un solo bit. ¿Sí? Entonces, en lugar de, por ejemplo, este PCM Delta es exclusivo para bajas frecuencias, pero en especial es para toda la telefonía por internet. ¿Sí? Normalmente la velocidad que vimos ahorita, PCM de 64,000 bits por segundo, es muy alta para cuando se va a mandar información por internet. Entonces, lo que se hace es comprimir al máximo, de tal forma que en lugar de mandar 8 bits por muestra, solo se manda un bit por muestra. Esa es la característica del PCM Delta, que también está explicado muy bien en el Tomás. Entonces, ¿alguien toma del PCM Delta? De los equipos que faltan. ¿No hay? Hola. De los equipos que faltan, PCM Delta. ¿No hay? Faltan varios equipos, ¿eh? ¿Algún equipo? Digo, todos tienen que pasar, acuérdense. Si no, no hay derecho a examen. O en el mejor de los casos, es su derecho a examen, ¿no? O sea, no hay, ¿cómo se llama? Tienen que hacer examen, ¿no? Ya los demás, pues, posiblemente no hagan, no sea necesario el examen. Entonces, esto sí es importante. ¿Algún otro equipo? ¿No? Todavía faltan muchos equipos. O ya están todos. Bueno, entonces, ¿algún otro equipo que pueda tomar nuevamente este tema? Y bueno, ya tendría, porque va a haber más de dos, ¿cómo se llama?
participaciones. Entonces, entre antes. Profe, Sí, nosotros si quiere PCM Delta. ok. ¿Eres Kevin Jesús? Sí, así es. Muy bien. ¿Qué día Ahí nos está. toca? El miércoles, El dijo. miércoles, sí. Y códigos de línea el viernes, por favor, Consuelo Sánchez y compañía. Sí, profe. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario de esto o de la práctica. Acuérdense, empiecen a buscar información, empiecen a ver dudas, preguntas, etcétera. Acuérdense, lo pueden hacer en forma individual o en equipo, o como quieran, en el correo, ¿sí? O sea, busquen ya la información o vayan ya generando el diagrama bloques o algunos conceptos para que yo les pueda ayudar, ¿eh? O sea, la idea es que yo esté aquí disponible para que les ayude. Porque luego al final ya se les olvida así de que había práctica, ¿eh? Olvídense de lo que se trate, sino que ya se les olvida de que hay o de que tenemos una práctica ahí pendiente, ¿no? Entonces, por favor, se los encargo para que inicien o puedan empezar a ver algunos bloques, algunas formas o algo que puedan ir recabando. Pero todavía estamos checando la práctica, profe. ¿Perdón? Digo, todavía seguimos checando la práctica, profe. Ok, sí, sí. Bueno, les digo, no hay problema. Tenemos tiempo todo este mes seguramente. Yo creo la próxima semana fijamos una fecha máxima para entregar a final de mes o algo así. Pero que no sea mucho tiempo. Entre antes lo inicien, lo pueden sacar mucho antes, porque van a tener muchas dudas, pero ya muy enfocadas al tema. Que luego al final sí, me dicen, oye, ¿cómo es el PCM? Y así es el PCM. Pues, ahorita más o menos está fresca la teoría y ya se puede entender un poco más. ¿Ok? Bueno, de todos modos, aquí al final pueden traer una pregunta, traer algo, o si no, en el fin de semana o cuando gusten por correo. Aquí, pero aquí también podemos abordar al final de la presentación. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el martes si no hay otra pregunta o comentario. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Gracias. Sí, profe, muchas gracias. A ustedes, Hasta luego. cuídense mucho. Gracias, Nos vemos. profesor. Sí, está bien. Hasta luego. Nos vemos el martes. Hasta luego. Abraham, Aarón, Hasta luego. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Vamos, Carla, José, Maximiliano. Disculpe, profesor. Sí, te escucho. Es que tuve problemas y me conecté como 5 minutos tarde, entonces no sé si podría checar lo de mi asistencia, por favor. Sí. Ahorita lo checamos. Sí, muchas gracias. Bueno. Ok.
Ok, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, profesor.